Hola, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de La Cuarta es la Vencida. Soy Laura Arias, psicóloga, podcaster y CEO en Sobrepensar. Muy posiblemente te hayas encontrado, te encuentres o te vayas a encontrar en una situación en la que te veas sobrepensando. No importa qué, cualquier tipo de situación en la que das y das vueltas, no llegas a nada en concreto, te llenas de sentimientos negativos, te estresas y no logras buscar salida a ese hecho que roba toda tu atención. Y hoy vamos a hablar a qué se debe y cómo podemos solucionar el sobrepensar. Vamos a abordarlo desde tres aspectos como lo son el sobrepensar que viene desde la depresión, el sobrepensar que viene desde la ansiedad y el sobrepensar que incluye los dos, depresión y ansiedad. Y por supuesto vamos a hablar de herramientas y tips que podemos empezar a utilizar en nuestro día a día para darle calma a nuestra mente de tanto pensamiento sin sentido. Así que primero hablemos sobre el sobrepensamiento que viene desde la depresión, más conocido por quienes lo estudian como rumiación. Esta rumiación son pensamientos repetitivos y recurrentes que giran en torno a un tema en común y también es un mecanismo de regulación emocional. Pero aquí la cuestión es que es desadaptativo y tú te estarás preguntando ¿cómo así, Laura? ¿Cómo así que es un mecanismo de regulación emocional? ¿Cómo así que es desadaptativo si supuestamente es de regulación? Y te quiero contar que esto se da porque frente a esas situaciones en las que nosotros necesitamos enfocarnos en lo que nos está sucediendo a nivel de pensamiento y de emoción, en lugar de ayudarnos a enfrentar y resolver la situación, nos hace sobrepensar la situación sin ninguna solución alguna, aquello de lo que nosotros podamos tener en nuestra mente. Entonces, este tipo de sobrepensamiento nos hace sentir perdidos, nos hace sentir desesperanzados, nos hace ser pesimistas, ser autocríticos, ser dependientes, el nosotros estar constantemente reprochándonos situaciones en las que estamos comparando la situación actual con algún estándar no alcanzado o como lo vimos en el episodio anterior, las expectativas, nos hace ser quejambrosos y ser esas personas que siempre están lamentándose de las situaciones. Y es aquí en estas características donde o quizá nos podemos sentir identificados o tal vez podamos ver a alguien conocido o a alguien cercano en esta situación en la que constantemente siento que en nosotros hablar principalmente del sobrepensamiento, sea depresión, sea ansiedad o que integre todo, creo que es un pensamiento en el que nos hace estar básicamente estancados. Aparte de nosotros sentirnos estancados, es el estar estancados, porque lo que podemos ver alrededor de todo esto es como no hay una solución alguna a esos problemas que nosotros podamos tener en el momento. Entonces, tenemos una situación en la que, digamos en este ejemplo, si lo hablamos desde la depresión, va muy enfocada en el pasado. Entonces, nos estamos quejando porque las situaciones no fueron diferentes, estamos siempre lamentándonos porque ¿por qué me tocó vivir esto? Porque esto no es justo, porque tuve que pasar por esto, porque siempre me tocan las mismas personas, porque siempre tengo las mismas malas relaciones, porque esto y esto y esto, y siempre estamos como en ese estancarnos de la queja, de la lamentación, de siempre ser autocríticos, de siempre ser súper pesimistas, del sentirnos perdidos, que bueno, el sentirnos perdidos en cierta cuestión es normal, pero si lo hablamos desde el sobrepensar, podemos decir principalmente que es el nosotros estar estancados. ¿Y por qué estar estancados? Porque no hay una situación aparente de los problemas que podamos tener en el momento, porque claro, nosotros podemos sobrepensar desde la depresión y que pues va muy ligada hacia el pasado. No, es que esto pudo haber sido diferente, esta relación pudo haber sido de tal forma, si yo no hubiera hecho tal cosa, si yo no le hubiera embarrado de tal y tal forma, y es el nosotros estar constantemente en esa situación que quizá pudimos haber cambiado, pero que ya no lo podemos hacer y que ya no podemos darle para atrás y devolvernos, sino lo que nosotros podemos hacer ahorita es, ok, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo resolver? Ya no puedo irme para el pasado a cambiar absolutamente nada, ¿cómo lo puedo hacer en este momento? Y yo sé que desde acá lo puedo decir y puede sonar como muy sencillo, pero en el momento de uno estar en ese sobrepensamiento es muy complejo salir desde allí. También aparte de esto les quiero contar que este sobrepensamiento no solo incluye este contenido verbal de nosotros decir y repetir es que ¿por qué esto? O bueno, en nosotros hablar
simplemente sobre una situación, sino que esto también incluye contenido emocional, imaginario y respuestas fisiológicas que implican pues el tema en el que nosotros podamos estar sobrepensando. ¿A qué se refiere esto? Y quiero que ustedes se pongan en la situación en la que ustedes están sobrepensando sobre algún tema, sobre algo reciente o algo que les pasó en algún momento que los llenó de pensamientos súper negativos y muy recurrentes. Es que, ok, teníamos la situación, la explicamos o no la explicamos internamente a nosotros mismos, es que esto y lo podemos ver como un diálogo con nosotros mismos internamente, pero quiero que piensen ese diálogo del que está acompañado de la situación, ¿cierto? Claro, está acompañado de la situación. Aparte de esta situación también contenía cómo se sentían en el momento. Entonces me hablo a mí mismo sobre esto que pasó, me siento de tal forma, me siento triste, me siento frustrado, me siento de X forma, y aparte de esos pensamientos, si empezamos a sobrepensarlo, es que esto puede haber sido de esta forma, es que esto lo puede haber cambiado, empezamos a imaginarnos como esa historia o a tener como esa serie en nuestra mente de cómo hubieran sido las cosas y qué hubiéramos hecho y cómo hubiéramos actuado. Y si podemos ponernos en la situación, podemos ver cómo todo esto está acompañado de la emoción y de respuestas físicas, de que estaba sobrepensando sobre este tema y me empezó a doler los hombros, me empezó a doler la cabeza, me empezó a doler una mano, los pies, el cuerpo, lo que sea, me empezó a doler y se acompañaba de todo. Y a la final, pues sabemos que todo lo que nosotros decimos, pensamos, está súper conectado a nuestras emociones y a nuestro cuerpo. Así que pues este sobrepensar no es la excepción y básicamente se conecta con todo nuestro ser. Otra cuestión desde la rumiación es que las personas pueden verlo como una estrategia ventajosa donde piensan que el sobrepensar les va a ayudar a conocerse más, a comprenderse y que esto les va a ayudar a solucionar sus problemas y aprender de los errores, donde nos damos cuenta de absolutamente todo lo contrario, ya que si nos vemos sobrepensando y tratando de engañarnos de que va a ser la única forma de poder encontrar una solución sin nunca encontrarla, estaríamos solamente en ese continuo bucle de pensamientos dañinos sin ninguna solución. Entonces eso lo podemos definir desde allí, desde el sobrepensamiento depresivo, que va muy relacionado hacia el pasado. Y ahora, si hablamos sobre el pensamiento desde la ansiedad, sabemos que la ansiedad, uno de los síntomas más comunes, es el nosotros sentirnos preocupados todo el tiempo de absolutamente todo. Cualquier cosa, por muy pequeña que se vea en un inicio o que tenga una solución que fácilmente se pueda desarrollar, nuestra mente empieza a verla como algo muy grande y que pasamos a sobrepensar desde la preocupación, y así podríamos nosotros decir que esta preocupación se caracteriza en la ansiedad por ser un sobrepensamiento que está continuamente enfocado en el futuro. Y es aquí donde nosotros podemos ver esa diferencia entre la rumiación o el sobrepensamiento desde la depresión y el sobrepensamiento desde la ansiedad, donde el primero se enfoca en los pensamientos del pasado y el segundo se enfoca en los pensamientos hacia el futuro. Y si lo hablamos un poco más desde la ansiedad, yo les puedo decir que desde acá yo soy la CEO del sobrepensamiento y soy súper experta en esto, y les puedo hablar que aparte de que este sobrepensamiento está muy enfocado en el futuro, que la ansiedad sabemos que son pensamientos que están súper enfocados en el futuro, aquí lo que nosotros podemos empezar a hacer con este tipo de sobrepensamiento es empezar a trabajarlo a través de técnicas de exposición, y esto lo hablamos en el episodio de ansiedad de nuestra Amix La Ansiedad Nos Miente, y te cuento por qué. Desde allí les hablo sobre diferentes herramientas, diferentes técnicas que podemos empezar a trabajar desde la ansiedad, y desde acá contándoles un poquito sobre esto, digamos, yo puedo verlo como que es un poco más sencillo nosotros trabajarlo desde la ansiedad que desde la depresión, porque como les decía ahorita, desde la depresión está muy enfocada hacia estos pensamientos del pasado, hacia pude haber hecho esto, o si yo pudiera devolver el tiempo, si yo pudiera hacer esto y esto que ahorita no lo puedo hacer, y siempre se están como lamentando de situaciones pasadas que, como les digo, son situaciones que ya no podemos cambiar, pero lo veo un poco más sencillo en la parte de la ansiedad, de este sobrepensamiento ansioso, porque está muy enfocado en el futuro. Entonces, si lo hablamos desde un ejemplo súper sencillo, como que, ok, mañana tengo que hacer X cuestión y qué tal si las cosas no salen bien, o bueno, tengo una entrevista de trabajo, qué tal si las cosas no salen bien, qué tal si me dicen esto y esto y esto, y creo que si lo hablamos desde las técnicas de exposición para empezar a resolver este sobrepensamiento ansioso, es básicamente nosotros exponernos a la situación de que, ok, esto puede suceder, pero
voy a hacerlo, porque todo puede pasar, como todo no puede pasar, como quizás estos planteamientos que yo me estoy haciendo no son reales o qué tan reales son estos pensamientos, y creo que lo podemos trabajar de una forma un poco más amplia que desde la ansiedad. Pero aquí vamos a integrar lo que es la rumiación y la preocupación, y es donde podemos llamarlo pensamiento negativo repetitivo. Y este tipo de pensamiento entonces integra, como les decía, el pasado, el futuro, y aparte vamos a añadirle otro problema, el presente. Y es aquí donde si nosotros integramos entonces el sobrepensamiento pasado, presente y futuro, podemos darle diferentes características. Entonces este pensamiento negativo repetitivo pues se caracteriza porque es repetitivo, como ya sabemos, así sea pasado, así sea futuro, sea presente, es el sobrepensamiento está súper caracterizado por ser un pensamiento repetitivo. También algo que no les he hablado es que es un pensamiento muy intruso, es un pensamiento que llega de absolutamente nada, y es por eso que es tan difícil nosotros a veces que podamos trabajar en el sobrepensamiento, y que puede tardar pues un poco de tiempo. No es como que voy a trabajar en el sobrepensamiento y de aquí a mañana ya no voy a volver a sobrepensar. No, porque este sobrepensamiento está muy caracterizado en ser súper intruso, de que llega del absolutamente nada, y que básicamente se nos hace súper difícil que podamos apartar ese pensamiento. Entonces si nosotros no cortamos ese sobrepensamiento de raíz, él empieza a agrandarse, 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 y comienza a ser como una bola de nieve súper gigante que a la final no vamos a poder controlar también. Entonces por eso es tan importante que nosotros podamos empezar a trabajar este sobrepensamiento desde la raíz, de saber en qué momento llega, que podamos analizar, estoy sobrepensando, en qué momento estoy en este momento, estoy en mi casa, estoy solo o estoy acompañado de gente, en qué situación se da este sobrepensamiento, porque podemos decir que este sobrepensamiento pues no nos ayuda a solucionar absolutamente nada, y a la final vamos a terminar afectados desde nuestro ánimo, desde nuestra mente, desde nuestras relaciones con los demás y nuestra salud física. Y si lo hablamos de cómo se puede ver afectado en las relaciones con los demás, podemos ver como, por ejemplo, yo he visto mucho esto en situaciones de relaciones de pareja, en donde se ve muchísimo el sobrepensamiento. Aparte del sobrepensamiento como los celos, es que esta persona me puede estar haciendo esto, y es que si me hace esto voy a hacer esto y esto y esto, y como que sobrepiensan demasiado desde qué pueden hacer los demás, cómo les puede afectar, cómo los pueden herir. Y creo que acá podemos añadirle algo que ya hemos hablado en diferentes episodios de La Cuarta es la Vencida con esto del sobrepensamiento, y creo, y bueno, eso acá no lo tengo como muy presente, pero se me viene a la mente y creo que es muy importante el nosotros tener muy presente qué podemos controlar y qué no podemos controlar, porque al nosotros tener ese pensamiento repetitivo súper negativo, es el nosotros, aparte de estar súper estancados en no solucionar absolutamente, es el nosotros de estar estancados en todo aquello de lo que no podemos controlar, en lugar de lo que sí puedo controlar, en lugar de lo que puedo hacer para que esto no me afecte. Y como sabemos, nosotros no podemos controlar absolutamente nada que esté fuera de nuestra burbuja. ¿Y qué está en nuestra burbuja? Básicamente nosotros mismos, básicamente nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros hacemos, cómo tratamos a los demás, cómo elegimos sentirnos y qué elegimos pensar. Todo lo que viene desde nosotros es lo que nosotros podemos controlar. ¿Qué no podemos controlar? Todas esas situaciones externas, todo lo que los demás nos pueden hacer, todo lo que pueda suceder en la calle, cómo puede estar el clima. No podemos controlar absolutamente nada de lo que esté fuera de nuestra burbuja. Así que si hablamos sobre diferentes herramientas, diferentes tips para que nosotros podamos trabajar en ese sobrepensar, que antes de hablarles sobre herramientas, les quiero decir que para nosotros trabajar en todo esto del sobrepensar, les quiero decir que esto es un proceso. El nosotros sobrepensar es un proceso, porque como hablamos ahorita, el sobrepensamiento es súper intruso, llega de la nada, súper negativo, nos ataca y realmente nos deja como sin ninguna herramienta para nosotros poder actuar en contra de él. Así que puedan ustedes entender y saber que si ustedes quieren trabajar en esos pensamientos, en esas emociones, que sepan y tengan muy presente de que es un proceso. Porque sé que en muchas ocasiones hay personas que pueden creer que escuchan un episodio en podcast, que van a una sesión de terapia y creen que es algo mágico y que ocurre de la nada y que si lo escuchan ya van a estar bien. No, es un proceso que toma tiempo, que toma de compromiso, que si nosotros queremos trabajar en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en ese sobrepensamiento que sabemos y que somos conscientes de que no nos está ayudando, de que realmente nos está afectando, pues que podamos ser conscientes de que toma tiempo,
es un proceso y tiene que ser un compromiso, como absolutamente todo, con nosotros mismos en el día a día. Así que ahora sí les hablo sobre las herramientas y tips que podemos empezar a utilizar para dejar de sobrepensar. El primer tip que les quiero dar es que ustedes empiecen a pensar de dónde viene el problema o de dónde vienen estos pensamientos. ¿Será que estos pensamientos vienen de situaciones en específico o con personas en específicas? Como les decía ahorita, quizá en una relación, quizás estoy pasando en una relación súper tóxica y los problemas que yo tengo con esa persona han desencadenado que yo empiece a sobrepensar sobre diferentes situaciones que puedan suceder en cuanto a esta relación. ¿O será que estoy en la calle y empiezo a sobrepensar? O sea, básicamente de dónde viene el problema y de dónde vienen esos pensamientos. ¿Será que vienen de alguna situación de cuando yo estaba pequeña o alguna situación que pasé en la adolescencia? Porque, ojo, algo que también les quiero mencionar y es súper característico del sobrepensamiento que estuve leyendo y que pude encontrar es que este sobrepensamiento empieza en la adolescencia y sigue a lo largo de toda nuestra vida, y pues lo que nosotros queremos es empezar a trabajar en ello y empezar a disminuirlo un poco. Así que ¿de dónde viene el problema y de dónde vienen esos pensamientos? Una pregunta muy importante que ustedes, como siempre les digo, me encanta lo que es el journal, el nosotros escribir y que lo pueden agregar a su journal. ¿De dónde viene este problema? ¿De dónde vienen estos pensamientos que me está haciendo sobrepensar? Y que puedan empezar como a trabajar en esa pregunta. Lo segundo que les quiero decir es que empiecen a replantear sus creencias, qué tan reales son esos pensamientos y cómo puedo darle solución. Y esto desde acá se los quiero mencionar porque fue una estrategia que yo utilicé. Si ustedes escucharon el episodio de ansiedad, yo les hablé sobre esto, que utilicé cuando tuve un tiempo en el que estuve súper ansiosa, en el que pasé por un momento bien difícil con la ansiedad. Yo empecé como a decir, ok, voy a identificar cuál es el origen de esta ansiedad. Y cuando llegaba a ese momento en el que me sentía súper ansiosa por lo que fuera, empezaba a analizar, ok, estos pensamientos son reales, qué tan real es que esto pueda suceder, cómo puedo darle solución, cómo puedo cambiar esos pensamientos, cómo lo puedo transformar, cómo puedo cambiar todo esto que me está dando tanta ansiedad. Y es aquí desde el sobrepensamiento también que lo podemos hacer, replantearnos estas creencias, qué tan reales son esos pensamientos y cómo, vuelvo y les digo, cómo podemos darle solución, porque al fin y al cabo creo que todo esto del sobrepensamiento es el nosotros empezar a enfocarnos en esas soluciones. ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Cómo realmente puedo hacerlo? Porque nos llenamos de tantos planteamientos, de tantas opciones, es que lo puedo hacer por este lado, por este otro y por este otro, y está bien que nosotros tengamos varios planes, pero varios planes que podamos llevar a cabo, más no varios planes que no nos sirvan de absolutamente nada y solamente queden allí en el pensamiento. Otra cuestión es que empecemos a preguntarnos qué predomina en nuestra mente. ¿Qué está predominando en nuestra mente? Y es aquí donde me parece un buen ejercicio que puedan seguir escribiendo, porque todo esto es de escribir, que puedan seguir escribiendo y empezar a ponerle un orden a todos esos pensamientos. ¿Qué es lo que nosotros más pensamos en nuestro día a día? Y así no tengamos nuestro journal, así no tengamos el cuaderno en donde estamos anotando absolutamente todo, que lo podamos hacer en el celular, donde sea, y después lo pasamos. ¿Qué está predominando en nuestra mente? Entonces, listo, voy a identificar en qué situación estoy en este momento. Y me parece un buen ejercicio, vamos a plantearlo así. Entonces, listo, vamos a trabajar en nuestro sobrepensamiento. Entonces, lo primero que vamos a identificar es en qué momento se da este sobrepensamiento y que podamos escribir, así sea en el bus, en donde estemos, en el transporte público o si vamos manejando, lo que sea, que podamos parar, no sé, que podamos escribir dónde se da este tipo de pensamiento. Este pensamiento se da cuando yo voy manejando, o este tipo de pensamiento se da cuando estoy totalmente quieto o estoy haciendo una fila o no estoy haciendo absolutamente nada, se da este pensamiento. Ok, ¿y qué predomina en mi mente en ese momento? ¿De qué tratan esos pensamientos? Y que lo podamos escribir. Y al final del día, si nosotros estamos comprometidos a hacer el ejercicio, que podamos escribir, ok, en el día estos fueron mis pensamientos más predominantes, entonces sobre X situación, después sobre esto y otro, ¿cuál fue el pensamiento que más me afectó en todo el día? Ok, de todos estos pensamientos, este fue el que más me afectó. Y cuando nosotros empezamos a hacer este ejercicio, de verdad, o sea, yo siempre insisto en escribir, en nosotros poder llevar al papel físico o escribirlo, no sé, en un blog o en nuestro computador, en nuestro celular, como lo queremos hacer, pero pasar esos pensamientos a una parte física, a un cuaderno o a unas palabras escritas, nos ayuda muchísimo para nosotros después poder analizar, porque yo siempre digo que estos pensamientos, cuando nosotros lo dejamos en nuestra mente, quedan literal en el aire
y siguen haciéndonos el daño que nos están haciendo en nuestro día a día. Pero cuando nosotros pasamos al papel, cuando nosotros empezamos a escribir esos pensamientos, pues les quitamos el poder que tienen de afectarnos cuando ellos básicamente quieren. Al nosotros poder decir, ok, estos son mis pensamientos y en este momento estoy sobrepensando, pero voy, miro el journal o voy, miro el cuaderno de pensamientos y emociones que voy llevando a través de los diferentes tips que me hablan en la cuarta de la vencida o en los que veo en internet o los que estoy haciendo en terapia, lo que sea, y puedo empezar a analizar, no, ok, estoy pensando sobre eso, pero yo ya escribí acá que estos pensamientos no son reales, o aquí escribí que estos pensamientos son los que más predominan en mi mente, ¿cómo puedo empezar a darle solución? Y es aquí donde les quiero hablar un poco sobre que también puedan escribir sobre cómo ustedes están llevando el conflicto en el día a día, porque sabemos que el nosotros solucionar problemas o el nosotros enfrentarnos al conflicto es un proceso incómodo, pero que nosotros tenemos que empezar a afrontar, porque el nosotros evadir el conflicto nos causa mayor malestar y el conflicto está presente a lo largo de nuestra vida desde que estamos pequeños hasta que morimos o hasta la vejez o hasta el momento que sea, siempre va a estar presente el conflicto y es muy importante que nosotros podamos empezar a replantearnos cómo estamos llevando el conflicto en nuestro día a día, cómo lo estamos trabajando y el conflicto que empecemos a verlo desde la forma más sencilla. Si tuve una pequeña discusión con mi pareja o si tuve una pequeña discusión con un compañero de trabajo o con cualquier tipo de persona, cómo resolví ese problema o cómo llevé la situación y que podamos empezar desde lo pequeño hasta lo más grande, que es básicamente cómo llevamos el conflicto con nosotros mismos, porque una cosa es yo llevar el conflicto con los demás, pero otra es el nosotros no saber llevar el conflicto con la persona con la que pasamos 24 horas al día, todos los días de nuestra vida, de lo que dure toda nuestra vida, y es nosotros mismos, cómo llevamos el conflicto con nosotros mismos y que podamos empezar a trabajarlo desde allí. También que empecemos a ser más compasivos con nosotros mismos, y es aquí donde les quiero dar un pequeño ejercicio que normalmente lo hago a través del proceso de acompañamiento psicológico con mis diferentes pacientes, y es que ustedes puedan hacer una carta. Si ustedes pueden analizar que no son tan comprensivos o no son tan compasivos con ustedes mismos, que puedan hacer esa carta en donde se escriban a ustedes mismos sobre las situaciones, los problemas o lo que puedan estar sobrepensando o pasando en el momento presente de una forma compasiva. Sé que estás sobrepensando sobre X cuestión, pero estoy aquí contigo, te abrazo, te acompaño, lo podemos resolver de tal forma, o sea, ser ese amigo que siempre brinda como una solución o que nos hace ver las cosas de una forma diferente. Hacernos una carta a nosotros mismos ayuda bastante, porque sabemos que este sobrepensar está muy recargado de esta autocrítica, del nosotros juzgarnos, y es desde aquí donde a través de esta carta o del nosotros empezar a ser más compasivos con nosotros mismos, que podamos aprender a vivir sin juzgar, porque si quizá nos ponemos este planteamiento hacia los demás donde decidimos, no, es que yo no voy a juzgar a nadie, es que quién soy yo para juzgar a los demás, porque entonces yo sí me permito juzgarme a mí mismo, porque si yo no juzgo a los demás por lo que hacen, por lo que hablan, por cómo se ven, porque yo constantemente sí me estoy juzgando a mí misma y me estoy recalcando todo el tiempo mis errores, estoy recalcándome lo que a veces ni siquiera es recalcable, porque en situaciones a veces somos tan haters de nosotros mismos, en situaciones en las que ni siquiera tiene absolutamente nada que ver y situaciones que ni siquiera vemos en los demás, pero sí estamos constantemente viéndolas en nosotros mismos. Entonces es súper importante que nosotros podamos empezar a ser más compasivos con nosotros mismos, empezar a vernos con unos ojos diferentes, unos ojos con más amor, unos ojos de los que no juzgan, de los que siempre están ahí para nosotros mismos. Otra cuestión es que podamos empezar a aceptar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras sensaciones corporales, sin intentar cambiarlas, controlarlas o evitarlas. Y sé que este es un paso bien complejo, porque nosotros empezar a sentir nuestras emociones por incómodas que sean, porque claro, si son emociones positivas, pues excelente, súper bien, nos permitimos estar felices, estar emocionados, pero cuando llega la tristeza, cuando llega la ansiedad, cuando llega la preocupación, cuando llega esos sentimientos de frustración, pues realmente lo que tratamos de hacer es de huir, de cambiarlas, de transformarlas, pero es súper importante que podamos empezar a sentirlas. Me siento triste, me siento frustrado porque me siento de esta forma, y si lo siento, lo voy a sentir totalmente. Y siento que desde esta parte escuchamos mucho que hablan sobre esto. O sea, yo he escuchado mucho que hablan como que acepta tus emociones y siéntelas y acéptalas en el momento.
Y puede sonar como muy sencillo, pero al momento de nosotros estar ahí, el sentir nuestras emociones se puede ver como tan desagradable, tan incómodo, pero cuando nosotros empezamos a hacerlo de una forma constante, les digo que ayuda bastante, que me siento triste, entonces hablamos con los demás y normalmente la conversación es me siento triste por esto y esto, y las personas son como que no, esto es triste, mira esto y tratan de hacernos ver otras cuestiones que claro es válido y está bien, pero si yo hoy estoy triste y me siento mal, pues me voy a permitir hoy estar triste, y si quiero llorar, pues lloro, si quiero enojarme, me enojo, y mañana sé que voy a resolver esa situación, pero es básicamente que podamos empezar a permitirnos sentir todo lo que pueda pasar por nuestra mente. Otro tip que les quiero dar, y este me parece muy interesante, y es que a través de los episodios de La Cuarta es la Vencida, como tips, como herramientas y como técnicas que podemos empezar a utilizar a través de lo que podamos hablar en los diferentes episodios, casi siempre menciono la red de apoyo como algo súper importante para nosotros poder hablar, para expresarnos, para tener en quién apoyarnos, en quién sostenernos. Pero en cuanto al sobrepensamiento, podríamos decir que la red de apoyo puede ser un arma de doble filo. Sí es importante, pero hasta cierto punto, porque si estamos pasando por algo que no deja en paz nuestra mente, lo que menos les voy a recomendar yo hoy es que vayan y hablen con el amigo, la amiga, que también esté pasando por situaciones similares o por algo que esté haciéndolo sobrepensar sin llegar a nada en concreto, porque si vamos a contarle a ese amigo, la conversación va a girar en torno de lo mismo, del sobrepensamiento, y esto va a aumentar, no vamos a ver soluciones de absolutamente nada y solamente vamos a estar sobrepensando. Pero ya no solo, sino con alguien más. No nos vamos a centrar en la solución del problema. Es más, podemos verlo en situaciones en donde uno va triste, donde la mejor amiga contarle lo que le sucedió y la amiga también le cuenta justo algo que le sucedió, y se vuelve como una competencia de quién sufre más a sí mismo, pero se vuelve una competencia de quién le da más vueltas a los asuntos sin solucionar absolutamente nada. Y bueno, algo que también les quiero comentar como parte de estas herramientas que me pareció muy interesante que lo podamos hablar, es que este sobrepensamiento está relacionado con los objetivos incumplidos, y esto ocurre cuando nosotros estamos lejos de alcanzar una meta establecida. Entonces nos establecemos una meta y estamos en ese proceso, en ese progreso, y nos vamos dando cuenta de que ese progreso que estamos obteniendo es totalmente diferente a las expectativas que nosotros teníamos. Pero aquí les quiero decir que cuando uno va y escucha el episodio anterior sobre expectativas, se da cuenta que cuando avanzamos hacia nuestras metas a través de pequeños objetivos y disfrutando el proceso, también vamos a ver una mejoría en el sobrepensamiento, atacándolo directamente en, por más que le des vueltas a esto que está sucediendo, lo estás haciendo, y eso dice absolutamente todo sobre ti. Y es algo bueno, es algo que también podemos decirnos en una situación en la que, ok, estoy avanzando hacia mis metas, hacia esto que quiero, no estoy viendo supuestamente el resultado que nosotros queremos, podemos empezar a decirnos, por más que le estoy dando vueltas a esta situación, lo estoy haciendo, y eso dice absolutamente todo de mí. Y qué frase tan importante en nosotros saber que cuando nosotros hacemos las cosas, por más dudas, por más miedos, por más frustraciones o por más de lo que pueda venirse a nuestra mente, cuando lo estamos haciendo, a pesar de todo eso que pueda pasar por nuestra mente y por nuestros pensamientos, emociones, por todo, eso dice absolutamente todo de nosotros. Eso da mucho que decir de nuestra disciplina, de nuestra constancia, porque podemos verlo como en situaciones, y yo también me he visto en ello, en las que yo dije como que quiero hacer esto, pero al fin y al cabo no me atreví porque me llené de pensamientos, porque me llené de emociones, de sentimientos, de lo que sea, y no hice absolutamente nada. Y después en el futuro dije como que venga, yo sí tenía la posibilidad de hacer esto, porque no lo hice, porque no me atreví. Es lo mismo cuando nosotros estamos sobrepensando y que no nos permitimos hacer algo. Básicamente cuando nosotros empezamos a atrevernos y hacer las cosas por más sobrepensamiento, por más de lo que pueda pasar por nuestra mente, empezamos a disminuir ese sobrepensamiento, esa poca confianza en nosotros mismos, y empezamos a fortalecer esa seguridad. Y por último tip, te quiero decir que respires. Respira, aunque creas que en el momento no te va a servir, sí sirve, y sí sirve demasiado. Si piensas lo contrario, es tu misma mente contradiciendo y negando el empezar a darle solución a lo que no te deja avanzar en tu bienestar psicológico. Empieza hoy a cambiar la historia que te cuentas a ti mismo, empieza a centrarte en soluciones. Así que con esto finalizamos un episodio más de La Cuarta es la Vencida. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo episodio. Bye.